Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. ¿Qué está pasando realmente con el hombre que ha conquistado los corazones de media España? Hoy no vengo a hablarles de una nueva serie, ni de un romance de película, sino de una noche oscura en Estambul que podría cambiarlo todo, porque las noticias que nos llegan desde Turquía son, cuanto menos, inquietantes y han desatado una tormenta mediática que nos obliga a preguntarnos si conocemos al verdadero Can Yaman o si hemos estado adorando a un espejismo perfectamente construido. Agárrense fuerte porque lo que voy a contarles hoy tiene todos los ingredientes de un drama turco, pero esta vez, lamentablemente, no hay guión, no hay director y las cámaras que grabaron no eran de un set de rodaje, sino de la policía. Hace tan solo unos días, el nombre de Can Yaman apareció vinculado a un suceso que ha dejado helados a sus seguidores, pues según reportes recientes que han sacudido las redacciones, el actor se encontraba en un club nocturno de Estambul justo en el momento en que se llevó a cabo una redada policial. Imaginen la escena, luces estroboscópicas, música alta y de repente, el caos. Aunque es fundamental aclarar que la operación no iba dirigida específicamente contra él, el simple hecho de que su nombre figure entre los detenidos o retenidos en un ambiente relacionado con la vida nocturna y sustancias ilícitas ya ha generado titulares incendiarios. Pero esto es solo la punta del iceberg, porque lo que realmente duele, lo que realmente está generando debate, es la brutal columna que ha escrito el periodista Alberto Rey en El Mundo, destapando una caja de Pandora que muchos preferían mantener cerrada. El periodista nos recuerda algo que sucedió hace 6 años, cuando él mismo fue atacado ferozmente por las fans del actor simplemente por señalar que Can Yaman era un objeto de deseo, una belleza física destinada al consumo visual. En aquel entonces, las seguidoras defendieron a capa y espada que Yaman no era solo un cuerpo, que era un hombre culto, abogado, con alma. Pero hoy, la narrativa ha cambiado drásticamente y se plantea una cuestión dolorosa. ¿Es Can Yaman una ficción? ¿Es simplemente un modelo de negocio brillante diseñado para facturar millones fuera de sus fronteras? Alberto Rey no se muerde la lengua y sugiere que lo que vemos, ese ídolo perfecto, es una construcción, una idea que compramos desesperadamente. Y aquí entra el dato que más escuece al fandom internacional, la percepción de su fama en su propia tierra. Mientras en Madrid o Barcelona, hay fans dispuestas a pagar fortunas por una cena con él, o por simplemente respirar el mismo aire que su ídolo, las noticias que llegan desde el Bósforo pintan una realidad muy distinta. Un periodista turco, informando sobre la redada en el club, trató de calmar las aguas diciendo que el escándalo no era para tanto. ¿Saben por qué? No porque Can sea inocente, sino porque, según sus propias palabras, en Turquía Can Yaman no es la mega estrella que nosotros creemos que es. Es devastador escuchar que en su propio país no tendría la osadía de cobrar a sus fans por cenar con él, algo que en Europa hace con total naturalidad porque aquí sí es un dios, aquí sí le hemos otorgado ese estatus de divinidad. Esto nos lleva a una reflexión profunda sobre la naturaleza de la fama y la idolatría. Nos dicen que Can Yaman es un modelo de negocio, un producto exportable que funciona mejor fuera que dentro. ¿Estamos ante un caso de doble moral? Nos fascina su físico, esos músculos, esa presencia imponente, pero nos ofende que nos digan que solo nos importa eso. Queremos creer que hay un alma profunda detrás de la fachada del turco, pero incidentes como el de la discoteca y análisis, tan fríos como el del Mundo, nos ponen frente a un espejo incómodo. Hemos endiosado a una figura que en Estambul es vista simplemente como uno más, o incluso como alguien polémico que frecuenta los lugares equivocados. La controversia está servida, y las preguntas son muchas. ¿Es esta detención un simple malentendido, un caso de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, o es una señal de que la vida del actor es más complicada de lo que sus relaciones públicas nos quieren hacer ver? Las palabras noche, drogas y policía nunca deberían estar en la misma frase que el nombre de nuestro galán favorito, pero ahí están, impresas en la prensa. Y mientras tanto, el debate sobre si tiene alma
o si es solo una belleza desalmada, vuelve a encenderse con más fuerza que nunca. Es irónico, ¿verdad? Defendemos su talento, su preparación, su intelecto, pero al final del día, lo que vende, lo que llena titulares, es su imagen y ahora, sus escándalos. Quizás lo más triste de todo esto no sea la redada en sí, sino la posibilidad de que hayamos estado proyectando nuestras fantasías sobre alguien que no existe tal y como lo imaginamos. Si Can Yaman es un negocio, como afirma el artículo, entonces nosotros somos los clientes, y como clientes, tenemos derecho a saber qué estamos comprando. ¿Estamos comprando realidad o estamos comprando una ilusión perfectamente empaquetada? La diferencia entre la devoción que recibe en España e Italia y la indiferencia o crítica que recibe en Turquía es abismal y digna de estudio. Mientras aquí lloramos por su seguridad y defendemos su honor, allí los reporteros minimizan los hechos basándose en que no es tan importante. Esta dualidad debe ser agotadora para él, vivir entre dos mundos, ser un rey en el exilio y un ciudadano cuestionado en casa. Pero no nos engañemos, incidentes como este manchan la reputación, dejan huella. Y aunque sus defensores más leales saltarán a la yugular de cualquiera que ose criticarlo, gritando que su Can tiene un alma hermosa, la realidad de los hechos policiales es fría y no entiende de sentimientos. Estamos en un punto de inflexión. ¿Podrá Can Yaman superar esta noche oscura? ¿Seguirá siendo el príncipe azul de las telenovelas o empezaremos a ver las grietas en la armadura? Lo que es seguro es que el debate está abierto y es más feroz que nunca. Y ahora, os toca a vosotros. Quiero que seáis sinceros en los comentarios. ¿Creéis que la prensa española está siendo demasiado dura o que, por el contrario, estamos ante el fin de un mito? Porque al final, más allá de los titulares sensacionalistas y de los informes policiales, el verdadero tribunal sois vosotros, la audiencia. Es muy difícil, lo sé, aceptar que nuestros ídolos puedan tener pies de barro, que puedan cometer errores tan humanos, o, lo que es peor, que sean simplemente el producto de una maquinaria de marketing perfectamente engrasada. Pero quizás este golpe de realidad sea necesario. Quizás sea el momento de dejar de mirar solo la fachada y empezar a exigir la verdad, por muy incómoda que resulte. La carrera de Can Yaman es fuerte, sí, pero la credibilidad es un cristal muy fino. Una vez que se rompe, es casi imposible de recomponer. No basta con ser el hombre más guapo de la pantalla, ni con llenar aeropuertos, hace falta transparencia. Si realmente hay un alma detrás de ese físico imponente, como defienden sus legiones de seguidores, es el momento de demostrarlo. No con comunicados vacíos, sino con hechos. La fama es un préstamo, queridos amigos, no un regalo eterno, y el precio a pagar cuando las luces se apagan puede ser devastador. Nosotros seguiremos aquí, con la lupa puesta, porque tengo la sensación de que este capítulo es solo el comienzo de una historia mucho más larga.